¿Te parece Genial. bien? Bueno, nos vamos presentando, vamos empezando, ya son Sí, las 11:12. Bueno, buenos días a todos. Yo Son soy dos Kenza. personas y cuando ellos quieren reunirse, que se vayan, se destacan. ellos son dos, yo somos... A ver, Vale, ahora sí. Bueno, os decía, bueno, yo soy Kenza y os quiero dar la bienvenida y agradeceros por vuestro tiempo e interés en nuestro webinar. Sí, Desde Language Solution están estamos graciosos. encantados de compartir Vamos a poner este estas aquí. espacio con profesionales de recursos humanos. Hoy nos acompaña Mariola Fernández, es doctora en psicología, fundadora de Entre Dos Mentes y Global Mind. Actualmente es miembro de la División de la Psicología Académica y desde el 2018 es docente en varias universidades españolas en las que, bueno, confían miles de alumnos. Actualmente se enfoca en ayudar en el bienestar emocional y desarrollo personal. Se centra en acompañar de manera personalizada durante el proceso de transformación, utilizando herramientas prácticas y estrategias diseñadas para atender a necesidades específicas. Sin más, bueno, le vamos a dar paso a Mariola. vale, estupendo, muchas gracias. Bueno, veo que estamos llegando un montón de personas esperando en la sala de espera. Estoy dando a admitir, admitir, pero con tu permiso, si quieres, lo voy a cerrar y así podemos proceder a comenzar, ¿vale? Con la breve presentación que os he preparado esta mañana para hablar de un tema que os suscitaba bastante interés y no me extraña porque en nuestro mundo actual, pues evidentemente hay muchísimo movimiento y crecimiento y la multiculturalidad forma. Mariola, tienes el micro desactivado. Lo sigues teniendo desactivado. Ahora. Vale, pues no sé cómo se me ha esto Nada, lo habrás tocado hecho. sin querer. He mirado aquí abajo por si era. Vale, pues ya Sí. está. Listo. Lo dicho, estaba diciendo que buenos días a todos y todas y gracias por estar aquí y gracias también por la presentación. Y bueno, resumiendo un poco, os estaba diciendo que vamos a hablar de un tema que es crucial en nuestro mundo actual, pero también en nuestra empresa actual, porque en definitiva, en nuestra salud emocional en un entorno multicultural también va a estar guiado, mediado por la gestión que podamos hacer Aquí en la de eso. wiki, tú sí tienes Las como micros abiertos por ahí. Las organizaciones son cada vez más diversas. Una cosa que creo que tenemos en nuestro día a día, ¿no? En nuestro haber. Somos profesionales de distintos países y evidentemente, ¿qué vamos a tener? Pues visiones culturales, de valores, de creencias, visiones del mundo, en definitiva, que son diferentes. Esto técnicamente enriquece enormemente a los equipos, pero también genera fricciones que suelen ser en términos emocionales y cognitivos negativos. Y aquí es donde entra nuestra actuación, ¿no? Yo quiero dejaros una idea de inicio, y es que la multiculturalidad no debe ser un obstáculo, pero evidentemente tampoco se gestiona sola. Necesita líderes que seamos capaces de poder comprender, de poder empatizar, vamos, de poder transformar la diversidad que nuestra cultura pues está generando en una fortaleza, en una línea que sirva para reforzar nuestra propia idiosincrasia, ¿vale? Como empresa. Avanzando en la presentación, os puedo decir que es un reto real, lo que vamos viendo, ¿no? En el trabajo diario con los equipos y las fórmulas con las que nos vamos también moviendo. Es un reto real que exista esta multiculturalidad. En psicología, cuando estamos hablando en esta línea, nos planteamos o analizamos si hay una disonancia cultural, ¿no? Es decir, si hay o estamos hablando de un choque cultural que genere una tensión que sea la que sentimos cuando nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras normas sociales, podemos decir que chocan con las de los demás. En el trabajo esta disonancia no es algo teórico, es algo que se vive en el día a día, ¿no? Esos choques culturales, digamos, que son una realidad que es la que debemos analizar, qué pasa con ella y cómo podemos gestionarla y cogerla, como decíamos antes, como una estrategia para mejorar. Pensemos algo, una persona que se mude de su país natal a una cultura que es muy diferente, puede sentir una disonancia porque puede no comprender o adaptarse a las nuevas costumbres y la forma de vida. Esto va a generar, evidentemente,
en la propia persona cierta confusión, cierto nerviosismo, ¿no? A nivel emocional hay un desequilibrio y este desequilibrio, desde la punta de vista del liderazgo y de la gestión de nuestros equipos de trabajo, debe ser visto como un elemento de acción, de actuación, no como una fórmula de rechazo, de miedo o de disonancia en la interacción con el otro, sino, como digo, debemos tener el ojo visor para poder detectar este choque, esta disonancia, ¿no? Y poder trabajar con ella y ver cómo hacemos una integración lo más exitosa posible. Ejemplos de malos entendidos que pensaba cuando preparaba la presentación y que lo vierais más claro. Estilos de comunicación varios, diferentes, ¿no? Digamos, ¿qué suelen generar? Malos entendidos. Esto nos puede ocurrir estando dentro de la misma cultura, pues imaginémonos en otra cultura distinta, con un idioma diferente o una jerga común que no tenemos integrada como nuestra realidad en la comunicación. Me acuerdo en una charla que hacíamos en una multinacional y teníamos un directivo, ¿no? Un miembro de la dirección del equipo, y lo que nos contaba es que interpretaba como desinterés el silencio de una compañera que era de otra cultura, concretamente la japonesa, al principio. Y poco a poco fuimos viendo, se dio cuenta de que en la realidad lo que pasa es que la cultura japonesa, hablar una tendencia no es tanto como la nuestra, ¿no? Que enseguida opinamos y somos más bien sujetos participantes. Digamos que en esta cultura la idea de no tener una certeza de lo que se va a decir o si supone un aporte en cuanto a lo que se va a decir a la conversación, se percibe como una imprudencia. Y el comportamiento asociado es el silencio, a la espera de poder tener todos esos datos con los que la persona, digamos, sienta que tiene un aporte a la realidad de la interacción. Entonces, fijaros que lo que para lo que uno era una falta de implicación de la otra persona, que no contesta, no participa, para la otra era pues, su fórmula de comportamiento respetuosa y prudente, tal cual había aprendido en su línea de desarrollo. ¿Cuál es el resultado de esa comunicación si no lo analizamos desde esta óptica de disonancias culturales que decimos? Malos entendidos que van a generar tensiones que se pueden resolver tranquilamente desde una óptica preventiva. Actividades, talleres como estos, unas fórmulas, digamos, de concienciación previa, favorecen que no ocurran estos malos entendidos que puedan ir a más, ya que sabemos que a largo plazo, pues si no se resuelven, estas disquisiciones pues, pueden terminar en problemas que a nadie ni nos gustan ni nos interesan, ni a los trabajadores, trabajadoras, ni a la propia empresa, ¿no? Bueno, esto como un poco como ejemplo de lo que puede ser este tipo de línea, ¿vale? Y otra que tenía en relación a una persona, en este caso era de una cultura nórdica, y el trabajo, digamos que lo relacionaba con un equipo más bien latino, y también ocurría esta discrepancia como costumbre, ¿vale? En el uso de la fórmula, de roles y jerarquía. Digamos que el equipo estaba esperando una serie de normas porque creen más en la verticalización de los equipos de trabajo, mientras que este equipo nórdico, concretamente el responsable o coordinador, como se llama, el executive manager, esperaba más participación, esperaba que existiera una relación más horizontal en el día a día. Entonces, claro, había una confusión entre lo que es el ejercicio de un rol y lo que supone la verticalidad en la toma de decisiones. Y una vez más, volvemos a esta falla en la costumbre que tiene uno asumida como fórmula, sencillamente de desarrollo, por desconocimiento. Pero no es ni por falta de implicación ni por no querer trabajar, ¿no? Entonces, una vez más, si tenemos esta expectativa asociada, pues nos va a ocurrir el desgaste emocional propio del no cumplimiento de esa expectativa. Y ya sabemos que si hay algo que hay que regularse muy, muy bien, son las expectativas. Entonces, la finalidad sería que pudiéramos detectar que comunicación, costumbres o valores diferentes dentro de una empresa, pues deben ser consideradas como una óptica de inclusión, de conocimiento y de no un trato discriminatorio desde la diferencia, sino una sensibilidad que todo el mundo no necesariamente tenemos que conocer, pero sí ocuparnos pues, en espacios como por ejemplo de abrir una vía de introspección para analizar cuál puede ser la casuística
que esté dando lugar a que haya una diferencia notable, ¿no? Podemos decir así. Lo que tenemos que tener claro es que esto va a impactar en el día a día, en la salud emocional de la persona, en ese bienestar emocional con el que me presentaba la compañera al principio, y evidentemente en la productividad de nuestra empresa. Y no nos interesa ni una ni otra. ¿Cuál es el ejercicio de liderazgo en estos campos? Pues evidentemente el de la prevención. Y si uno no está preparado, no pasa nada, hay que prepararse para prevenir. Siempre va a haber fórmulas o preventivas o interventivas. Pues lo que hacemos es un análisis de la situación, de la casuística de la empresa en concreto, y en base a eso, pues proponemos una línea de actuación / intervención o / prevención según donde nos encontremos, ¿vale? Si avanzamos en la presentación, os voy a explicar el papel del líder o cómo es nuestra idea, hablando de empatía, a la hora de gestionar la tensión, y cómo el liderazgo debe de mediar como regulador emocional del equipo, ¿no? En psicología hablamos, en el campo de la ciencia de la psicología, hablamos habitualmente de la importancia de la regulación emocional de los equipos. Y en el ejercicio del liderazgo entendemos como una premisa básica en este o esta persona, la que ejerce el liderazgo, que debe de llevar o asumir esta responsabilidad de regulación emocional, porque no solo se trata de gestionar un proyecto o un indicador, también tratamos, o esto va implícito en por qué ejercitamos el liderazgo, lleva implícito la gestión del equilibrio emocional. Se me ocurría este ejemplo. Un líder entra a una sala con prisas. De hecho, si no lo habéis hecho alguno de los que estáis aquí, lo habéis vivido en vuestra carne, casi seguro. Entramos el líder en la sala con prisa, irritación, distancia. Esa emoción se contagia de inmediato. El ambiente se tensa y el equipo piensa, este está hoy de mal humor, tengamos cuidado con lo que decimos. Bueno, pues suele ocurrir lo que llamamos replegarse, ¿no? En un ambiente bélico uno se repliega. Pero si esta misma persona, a modo de ejemplo, entra con calma, lo que decimos con presencia, con disposición a escuchar, a preguntar cómo estás, entonces vamos a abrir un espacio de seguridad donde las personas no solo vamos a poder hablar, sentir esta, digamos, no solo responsabilidad, ¿vale? Sino una facilidad, quiero decir, de poder comunicarme, sino que también sentimos la disposición a proponer, a compartir ideas, incluso a saber que me puedo equivocar sin tener miedo porque eso pase. Bueno, la verdadera fuerza, lo que entendemos cuando hablamos de regulación emocional, debe estar sujeta no solo a un control ejecutivo, que entendemos que es necesario, sino también en la capacidad de sostener las emociones del grupo. Este sostenimiento significa, o lo llamamos, lo recuerdo, regulación emocional, por si queréis leer más sobre ello. Y la finalidad de estas emociones se traducirá en comportamientos de confianza, porque los comportamientos son consecuencia de un análisis mental previo que ha estado mediado por la emoción. Entonces, nuestra idea va a ser siempre generar hábitos, es decir, comportamientos repetidos de forma automática, desde esta confianza, desde esta manera de entender de forma relativa la participación de mi líder, no mirarlo como alguien ante el que me tengo que replegar porque esté de mal humor, ¿no? Cada uno que aprenda a autorregularse o le echamos un cable para que tenga esa autorregulación. Pero para esto los líderes, las lideresas, en definitiva, debemos ser conscientes de que el estado de ánimo también influye en cómo se encuentran nuestros equipos, en los efectos que tienen sobre los hábitos y los comportamientos, la configuración de la comunidad de nuestros equipos. Y esto es una responsabilidad mayor. En este sentido, os propongo 3 líneas para que podamos liderar con lo que nos encanta llamar empatía. Empatía con la diversidad, es decir, seamos capaces de situarnos, posicionarnos en estas realidades alternativas, configurando un concepto clave que os propongo hoy, que es el de esa disonancia cultural, para poder entender o más o menos prever qué puede estar pasando a esta o a estas personas y en ese sentido decidir cómo actuar con ellas, ¿no? Os propongo estas 3 piezas clave que tenemos aquí delante. La escucha activa, la atención a las señales y la creación de los contextos. Tened en cuenta que los grupos necesitan un contexto
cualquiera, ¿vale? Cualquier grupo, da igual que sea un ser humano o que sea en el mundo animal. Necesitamos un contexto donde poder relacionarnos, ¿no? Si os lanzo la idea de la escucha activa con la finalidad de estos sesgos que os digo de los que estamos hablando y también para que entendamos que no se trata solo de que podemos estar oyendo, sino que debemos de ir generando un impasse propio también de validación de la experiencia del otro. No es ni mejor ni peor, es la suya y está perfectamente validada porque es su pura experiencia. Y lo que como líder tengo que hacer es saber cómo trabajo con esta experiencia validada de la otra persona. Una técnica muy útil que utilizamos en psicología y de hecho entrenamos bastante en los roleplay son las paráfrasis. Y dentro de la empatía pues se llama paráfrasis empática. Aquí me sonrío porque siempre decimos, o yo tengo la tendencia a decir, los nombres en psicología no son muy complejos, tal como se llaman, se les denomina y así. Yo creo que también se hace más sencillo recordar que dentro de la empatía, cuando parafraseo, la validación de la experiencia de otra persona va a bajar su nivel de tensión y va a favorecer una interlocución mucho más fluida, ¿vale? Mucho más emocionalmente regulada. Si me voy al ejemplo de esta persona que os decía, japonesa, una de las fórmulas que yo lanzaba como ejemplo para practicar en el roleplay era algo parecido, porque no me acuerdo literalmente, pero algo parecido a entiendo que para ti el silencio es respeto, mientras que para mí es una cosa extraña. Entonces, vamos a ver cómo lo gestionamos. ¿Qué opinas? Estamos validando que entendemos qué ocurre para ti, tu manera de entender este comportamiento, pero también te quiero contar qué supone para mí. Te propongo que podamos resolverlo. ¿Qué opinas? Lanzar una pregunta abierta deja a la persona la llave en su mano, la interlocución de poder responder, empezar a sentirse responsable de la comunicación y no sujeto pasivo que está obteniendo o recibiendo, mejor dicho, la comunicación por parte de su jefe, coordinador, líder. Y ella tiene que asumir, ella o él, nos da igual, ¿no? Tiene que asumir lo que esté diciendo esta figura de referencia. No, no sé. Aquí no estamos trabajando eso. Aquí estamos trabajando la regulación emocional a base de la validación, ¿vale? A través de la empatía. Entonces, acordaros, paráfrasis empática, ¿vale? Un reflejo de que entendemos lo que la persona dice. La segunda línea que os propongo es el entendimiento de las señales emocionales, ¿no? ¿Qué vamos a decir en la línea de la inteligencia emocional? Pues que evidentemente hay cambios de ánimo y tenemos que identificarlo. Una persona se está aislando, hay una tendencia más a la irritabilidad, notamos fatiga dentro de los miembros del equipo, malas caras, no sé, notamos fórmulas diferentes de expresión emocional en estas personas que vamos conociendo cada vez más, porque al principio, sobre todo en análisis de datos, hablamos de sujetos, pero estaréis conmigo en que cuando vamos desarrollando un equipo se van generando también otras vinculaciones emocionales que van adquiriendo un valor de conocimiento del otro. Entonces, ante variaciones, estas señales, digamos, podemos interpretarlas, aprender a interpretarlas y en el campo de los choques culturales, lo que podríamos ver es que esa persona se siente afectada, motivos variopintos, ¿no? Tales como estamos hablando, pero se palpa en el ambiente y no hay que dejarlo pasar por alto. Sería la línea para regular, primero tengo que detectar. Entonces, estar atento al conocimiento de la otra persona y ver esas modificaciones, a veces son notables. No hace falta ir con una lupa, lo que hace falta es prestar atención. Yo os pongo aquí la idea de la lectura, pero en realidad es estar atentos, atentas al buenos días, al cómo nos respondemos, a cómo son las fórmulas de interacción entre los miembros de nuestro equipo, cómo se consolidan a lo largo del tiempo o cómo van variando, ¿vale? Porque lógicamente también vamos creciendo todos los sujetos que componemos el equipo y vamos a ir variándolo. Pero eso es distinto a que haya señales identificables que nos indiquen, pues lo que os decía, ¿no? Como ese aislamiento o ese entender que hay algo que ya no está funcionando, que no está funcionando bien, ¿vale? Para que esto ocurra, la tercera línea que os planteo es la del espacio de seguridad, o lo que llamamos en psicología, siguiendo a autores de nuestro campo, la seguridad psicológica. La seguridad psicológica existe y en nuestras investigaciones lo que nos demuestran es que las personas tienen una tendencia al trabajo, al compromiso, ahí va a haber un rendimiento mejor, digámoslo así,
Cuando sienten que se puede equivocar o expresar sin miedo a ese error, sin miedo literal, sin tener una premisa construida interiormente, sesgo cognitivo, del equivocarse es algo terrible y sería fatal que los demás lo vean porque tendrán una valoración peyorativa con respecto a mí. Esa no es la idea. El líder tiene que abrir un espacio para hablar de estas diferencias, para generar cohesión entre estas multiculturalidades que son distintas, pero que comparten un fondo común como miembros del equipo, ¿no? Entonces, necesitamos generar ese espacio de confianza, lo vamos a llamar seguridad psicológica. Un caso ilustrativo que preparaba para nuestra charla de hoy lo encontrábamos en una empresa con la que trabajamos, en una ingeniería, y son mitad aquí en España y mitad en Dinamarca. Bueno, pues resultaba interesante traerlo precisamente por lo del espacio de seguridad psicológica. Digamos que en la dirección de proyecto sí que iba viendo que nadie se atrevía a hablar, señalar problemas, fallos en el diseño, incluso cuando se sabía que había error. Al preguntar quién ve, quién quiere opinar, pues nadie hablaba, aquello de un silencio y esperamos a que el otro opine. Ya quizás si se va rompiendo el hielo y al romperse el hielo se genera esa sensación de seguridad, entonces el resto de personas, igual algunas opinan y el resto del grupo permanece callado. Seguro que os pasa en distintos talleres a los que vayáis o incluso en vuestro propio trabajo en el día a día. Hay un grupo de personas que son las que más participan y el resto pues, se mantienen en silencio. Pero cuando se rompe la formalidad, en los espacios más informales, de pasillo, de cafetería o incluso en la mesa de tú a tú, la persona que no opinaba opina fuera. Eso es porque no han generado en su haber ese ambiente de seguridad colectivo que le permita compartirlo. Y si le añadimos este sesgo cultural, pues lo va a hacer menos todavía. Entonces, la premisa en este caso es que o favorecer, ¿no? Que este liderazgo, digamos, favorezca que la persona no tenga este sentimiento de incompetencia o de contradicción contra quien está opinando, porque no es cuestión de una lucha dialéctica, es cuestión de un análisis de un dato, de si es coherente o si no y qué podemos hacer para mejorarlo. O sea, opinar en libertad de expresión sin tener miedo a un juicio, ¿vale? Entonces, digamos que los espacios donde los fallos no van a ser una amenaza, sino son oportunidades donde vamos a aprender todos y todas los que estamos, pues evidentemente va a favorecer que haya esta integración mucho más provechosa y a nivel emocional, evidentemente, mucho más regulada, ¿no? Yo os animo a que penséis para nuestro espacio de preguntas, a lo mejor algunos malos entendidos que podáis haber vivido en términos culturales, ¿no? En vuestro equipo, en equipos de otras personas que os hayan contado y podamos compartirlo al final, ¿vale? Pero por avanzar un poquito y ceñirnos a los tiempos que tenemos, vamos a avanzar en la presentación para hablaros de estrategias para poder trabajar sobre estos equipos. Ahora estamos hablando de líneas de actuación, conceptos clave para poder identificar estas diferencias y la inestabilidad emocional que puede suponer, pues vamos a ver algunas estrategias clave que os podáis llevar aquí para poder aplicar en vuestros equipos de trabajo. Evidentemente, esto está basado todo en la línea de la ciencia, de la psicología, y son, digamos, propuestas de trabajo ya estudiadas, implementadas y con buenos resultados, ¿no? Aquí os traigo tres en concreto. Los checks, los check-ins, ¿no? Es decir, iniciemos como pasando nuestra ronda rápida de pregunta a nivel de emoción y de energía. Del cómo estamos. A la gente le encanta recibir una pregunta que se note interesada. Interesada me refiero que me importe. Cuando te pregunto cómo estás, qué tal la mañana, quiero saber si estás contenta o si no lo estás. Me importa que estés bien. No es como, oye, ¿cómo estás? Por cierto, el informe que te dije ayer y no me ha dado tiempo. O sea, ha sido un cómo estás por cortesía, ¿no? Pero no me ha dado tiempo tan siquiera a responderte. Pues eso no es un check. Eso es sencillamente una norma de cortesía común. El check es, en mi equipo, cómo está la gente, cómo se encuentran los perfiles, si están sentados próximos, lejanos, si se sientan en pequeños grupitos, si está la persona ajena, aislada. Tener esa línea organizacional, digamos, de conciencia colectiva. Nos importa tener conciencia colectiva porque esto
a lo que nos va a ayudar es a reducir este estrés que nos genera tener que enfrentarnos a la realidad común y diferente. Hablamos de las dificultades a veces del entendimiento por los cambios de cultura, ¿no? Pues poder enfrentarlo es dentro de este espacio, digamos, más de conciencia colectiva, también pasa porque tengamos una lista check de análisis previo, ¿vale? La otra que os propongo aquí es la de normalizar las diferencias. Evidentemente es una estrategia de salud mental maravillosa porque es indica una integración de la diferencia como parte de la convivencia. Lo diferente no es malo. Yo entiendo que a veces explicarle a nuestro cerebro que tiene unos hábitos establecidos, que tiene que cambiar algo, no es sencillo, porque es un órgano muy automático al que le gusta gastar pocos recursos, ¿de acuerdo? Pero también está en nuestra mano, que para eso somos adultos racionales, tratar de integrar estas diferencias como la normalización, ¿vale? La que forme parte de un contexto, que decíamos antes, de nuestra conciencia colectiva, que forme parte de un contexto que sea lo habitual, lo normal, que lo diferente no se convierta en un fallo, sino en una dinámica de diversidad. Aquí sí que, como técnica más para normalizar la diferencia, os aconsejaría lo que trabajamos bastante en nuestro trabajo diario, que llamamos reestructuración cognitiva. Reestructurar la mente implica cambiar la forma en la que interpretamos una diferencia. Para, en lugar de hacerla un conflicto, la veamos una oportunidad de la que poder aprender o poder sacar algo que me sume. Y si no me suma, no pasa nada. He visto que existe una diferencia y he podido aprender de ella. Que forme parte de la normalización, es lo que queremos decir, ¿vale? En lugar de mantener una distancia por este miedo al conflicto, al rechazo o a que vaya a ser mejor o cómo me voy a poder adaptar a ello. No, es una oportunidad de poder aprender y saber si me suma y si no me suma, perfecto, no lo cojo, no lo incluyo en mi vida. Sencillamente he tenido esa oportunidad de conocerlo, pero no de discriminarlo, que es de lo que se trata, una discriminación literal. Eh, no, no estamos en esa línea. Estamos avanzando o tratando de progresar hacia una interrelación más sana y sobre todo más provechosa, ¿no? Para nuestro bien personal, pero también para nuestro bien profesional, porque al final nuestra charla de hoy está en un contexto profesional, más en concreto. Pero de aquí muchos consejos nos los podemos llevar a nuestra práctica personal, habitual. No me voy a ir del tema, pero en otros espacios tipo guardería, tipo colegio, tipo vuestros vecinos, vecinas, en fin, otros lugares, pero centrándonos aquí. Y en la línea del liderazgo, lo dicho, oportunidades para ver qué poder aportar a mi equipo, hacerlo más grande, ¿no? O mi compañera y hacerme más grande yo personalmente. Y por último, que no es menos importante, como se suele decir, el propio autocuidado. Evidentemente, todo esto está muy bien, pero también hay que cuidarse. Hay que cuidar a los demás, pero hay que cuidarse a uno o a una misma. En ese sentido, os voy a hablar de lo que llamamos la emocionalidad de contagio. ¿Y qué significa de contagio? ¿Que se puede contagiar entre personas? ¿El cómo me encuentro? Sí, la verdad que sí. Diversísimos estudios nos muestran que el estado anímico de la persona que dirige el equipo, lo que llamamos líder, impacta directamente en el clima. Entonces, un líder que esté saturado, que transmita ansiedad, ¿cómo va a ser lo mismo que un líder que practique su propio autocuidado? Aprenda a gestionar su estrés, haga sus pausas conscientes, en fin, varias fórmulas, ¿no? Que ir aprendiendo. Pues evidentemente lo que va a transmitir es calma y confianza de alguien que sabe dónde está, quién es, qué decisiones toma, tiene como este aplomo, digámoslo así. Y esto se cultiva, se autocultiva a través de la práctica del autocuidado. No puede ser o no es apropiado para la propia persona, tampoco para nadie en general, ¿vale? Pero menos cuando tenemos una responsabilidad, vivir bajo el yugo del agobio, del estrés, de la exigencia, porque eso al final anuncia el fin de los tiempos. Y no estamos aquí para eso. Estamos para ver que hay otras maneras de entender y de integrar, haciendo, bueno, pues más avanzar, también progresar, ¿no? ¿Sabéis una línea de mecanismos como ejemplos para que tengamos en cuenta cómo puedo hacer yo para hacer un contagio emocional, ¿no? Bueno, pues
Las personas tenemos tendencia a imitar posturas, expresiones faciales. Es lo que llamamos la mímica del comportamiento. De hecho, pensad, cuando habláis con alguien que llega y os saluda, buenos días, con alegría, la respuesta es distinta a cuando alguien dice buenos días o no te mira. Observaros cómo es vuestra propia cara, vuestra propia manera de responder ante según qué sujeto, ¿no? Según qué persona se vaya comportando y de según qué forma. Pues la expresión facial, al hablar con alguien que transmite esa alegría, ese compromiso, ese objetivo, esa gana de ir adelante, cuando terminas la conversación es como, jolín, tengo tengo ganas de continuar el día, como hacer lo mismo que alguien aplomado, apenado, ¿no? Fijaros en vuestro día a día, si no lo habéis hecho hasta ahora, y ved cómo influyen estas fórmulas de comportamiento de los demás. Porque es que, además, a nivel fisiológico, la respuesta que ocurre es exactamente la misma. Cuando estamos con alguien en tensión, es que nos ponemos en tensión. Cuando estamos con alguien en situación de relajación, la propia persona nos relajamos. No somos conscientes de todo esto y tampoco necesitamos tener esa conciencia explícita, pero ya que estamos aquí, sí que os animo a que de forma implícita, al menos durante los próximos días, os fijéis en ello para valorar lo que estamos comentando y digáis, bueno, pues aquello era más o menos cierto, aquello me refiero a esto que estamos hablando aquí, era más o menos cierto, pero comprobándolo en vuestra propia carne, ¿vale? A su vez, seguro que tenéis familias, grupos de amigos, tratad de ejemplificarlo a ver cuáles son los tipos de respuesta que obtenéis de las personas con las que interactuáis cuando decidís acercaros de una forma más reactiva emocionalmente o más hipoactiva. A ver cuál es la respuesta que tenéis y veréis qué interesante. La combinación de esto nos va a llevar a lo que, en definitiva, lo que llamamos el sentir la emoción del otro, ¿no? El tener esta mimética con la otra persona. Entonces, tratemos de volcar esto en nuestros equipos relacionales a través del automatismo, ¿no? De la fórmula más inconsciente que se tenga que basar en criterios de los que estamos nombrando aquí. Algo más universal, más estudiado, más basado en otro tipo de comunicación, pero en definitiva, que influye y que evidentemente también se puede demostrar a través del uso de la tecnología. Aquí estamos teniendo esta charla virtual y algunas personas estaréis más alegres y otras un poco más aburridas y otras un poco menos contentas. Bueno, quiero que tengáis en cuenta si se está transmitiendo esta emocionalidad de la que estamos hablando o no. En especial para que lo podáis llevar a, a cabo en vuestro día a día, ¿no? En vuestra relación social y luego en vuestra influencia social, que es un poco también de lo que se trata, de que exista. Es una manera de, como decíamos antes, autocuidado, cómo me estoy yo reeducando y cómo estoy favoreciendo que sea un factor relevante en mi dinámica de grupo, de mi equipo, mi ambiente laboral, esta pequeña mejora que ir introduciendo en la línea, ¿vale? Bueno, sin más preámbulos, que a mí me encanta este tema y hablaría de esto eternamente. Avancemos un poquito en nuestra presentación después de que tengáis estas pequeñas premisas para ver si os resultan útiles en el día a día y, y planteemos lo que os pongo aquí. Veamos cómo hay un cambio de una diferencia a una ventaja competitiva. Fijaros, la finalidad es integrar esta diferencia, hacerla al menos parcialmente, ¿vale? Con el tiempo, pero hacer de esta diferencia una integración, ¿vale? Pues ahora vamos a aprovechar esta integración para que nos resulte ventajosa, para sacarle el mayor rendimiento. Digamos que vamos por pasos. Primero tenemos que eliminar este sesgo, bueno, identificarlo para poder modificarlo a través de esta reestructuración cognitiva. Ya lo he integrado como una normalización y ahora lo ejecuto a través del comportamiento en una ventaja competitiva. Dicho lo cual, ¿qué líneas os propongo aquí que vamos a poder actuar, trabajar como ejemplos, ¿no? Para esta integración de la que hablamos. Yo os hablaría de la creatividad. A nivel comportamental, evidentemente, estos equipos que tienen perspectiva diferente, voy a decir psicologías diferentes, que bueno, un poco también, perspectivas diferentes, evidentemente, a la hora de trabajar
vamos a tener más soluciones innovadoras porque no nos conocemos de nada, nos estamos integrando y haciendo aportaciones desde nuestra propia óptica profesional. Por tanto, el trabajo de campo ese día yo creo que va a ser bastante más competitivo. Traía un ejemplo que comentaros de una empresa de diseño tecnológico, hoy en día muchísima tecnología, ¿no? Tenemos equipos configurados por ingenieros indios, alemanes y brasileños. Y nuestra idea es generar una nueva app de salud. ¿Qué hacen los alemanes? Estructuras funcionales más precisas. ¿Qué hacen los indios? Aportan soluciones innovadoras en el uso de los datos, que además están geniales. Y por último, la idea de la participación en este equipo de los brasileños, lo que ha hecho ha sido introducir ideas más humanas, más visuales, más del front que decíamos, ¿no? O que se puede plantear según el campo experto. Bueno, pues esta relación, evidentemente, al principio, como os podéis imaginar, genera tensión porque los estilos son bastante diferentes, pero cuando integramos las tres líneas, surge un producto que es chulísimo, súper completo y que evidentemente hace que sea una idea innovadora, algo catalizador de lo creativo, incluyendo posturas distintas, pero complementarias. Porque en realidad, de las tres figuras que hay generando esta app de salud, es que todas se necesitan. Hacer algo bonito, que a su vez tiene que ser metódico, pues cada uno tenemos nuestra mentalidad y donde vemos lo metódico no somos capaces de ver lo bonito o viceversa. Entonces no veamos esa diferencia, que es a lo que voy, como algo negativo, lo tuyo es peor, o no me gusta tanto, trabajas menos, sino complementario que integrado supone el producto final, que es en definitiva de lo que se trataría esta línea última de comportamiento que llamo integración, ¿no? O que llamamos, o de lo que se trata de integración. La otra premisa que os planteo aquí es la idea de la resiliencia, que es un concepto que trabajamos mucho y nos encanta. Al final tiene bastante utilidad, me refiero al término, aunque comenzó en un espacio concreto, se trabaja, se investiga y se desarrolla mucho en distintos campos, entendiendo como una capacidad de reponerse, de sobreponerse ante distintas disparidades que tengamos en nuestro espacio, ¿no? Claro que sí, como es lógico. Si vamos a estar acostumbrados a gestionar diferencias culturales que toleren o desarrollen tolerancias a la ambigüedad, pues evidentemente, ¿cuál va a ser la capacidad de adaptación del equipo? Mayor. Si no, este equipo no se va a adaptar, se va a desintegrar. Vamos a tener una alta rotación de personal. Ya no es el coste económico, que evidentemente es importante, no es el coste económico, sino también emocional que supone no tener un equipo cohesionado. Un equipo donde la gente entra, salen, van, vienen, duran poco. Bueno, aquí ya sabes cómo se trata a la gente. Ese tipo de comentarios que evidentemente demuestran que tu equipo no es nada resiliente. Todo lo contrario. Entonces hay que generar, como os decía antes, estas costumbres en base a los valores para tener los equipos más integrado posible. Insisto en la tolerancia a, a la ambigüedad, a lo difícil, a lo diferente, ¿vale? Acordaros, por ejemplo, durante la pandemia, que parece que ocurrió hace 100 años, pero fue hace apenas 5 años, estamos en el 2025. ¿Qué pasa? Pues que a nivel internacional ha tenido que haber cambios constantes de normativas de países, pero también nacionales. Y no todo el mundo conoce la normativa del país nacional donde está desarrollando el proyecto en ese momento. Claro que no podemos saber el 100% de todo, pero cuando integramos a equipos de otras culturas que sí lo conocen, lo que estamos haciendo es sumar, no tender a la frustración, ¿vale? Sino que esta incertidumbre y esta diferenciación, digamos, aporten el sumatorio a la calma y a la adaptación. Entonces, la finalidad, tolerar la ambigüedad y la reorganización, incluyendo figuras que estando en otros lugares y aún no viéndonos de forma tan presencialista, pues favorecen esta resistencia, ¿no? Que es de lo que hablamos, de esta resiliencia ante los cambios tan intempestivos que puedan ocurrir. Esperemos que no sean tanto como este, pero en fin, la vida es larga y pueden pasar cosas. Ya sabéis que vivimos en ambientes de todas las fórmulas.
puede haber una invasión vírica, como también puede haber una guerra o varias, e incidir en cómo se desarrolla nuestro planteamiento de trabajo día a día. Bueno, pues no configurar al de al lado como diferente, sino como un aliado al que poder unirnos para no sucumbir ante esos miedos, evidentemente es una ventaja competitiva como equipo, ¿vale? Y por último, la línea que os planteaba o que os quiero plantear es la del compromiso. ¿Por qué? Pues evidentemente, cuando una persona se siente reconocida en un lugar, aumenta su sentido de pertenencia. Entonces vamos a tener una autodeterminación, ¿no? Un favorecimiento a su vez a la motivación, que como tal no existe, sino que tenemos que ir generando, facilitando para que la persona empiece a actuar y a su vez su organismo empiece a responder. Pero necesita, digamos, tener este empuje inicial por parte de la cultura de empresa para poder tener esa sensación de pertenencia a ese espacio. Entonces, lo que pretendemos con esto es que haya una fórmula cruzada, digámoslo así, de relación entre aquellos miembros que se van incorporando con perspectivas distintas para intentar incluir el entendimiento de la otra parte con el nuestro propio. Aunque puedas ejercer el liderazgo desde el principio, favorecer las preguntas, incluir el entendimiento, la perspectiva de una persona de otro tipo de cultura, también digamos que denota, válgame la redundancia, dentro de la cultura organizacional, pues un sistema de integración, ¿vale? Entonces, evidentemente, la finalidad última va a ser este sentimiento de pertenencia. Por tanto, ¿en qué se puede traducir a nivel de comportamiento? En que esa persona tenga más compromiso con la organización y en que el nivel de rotación pues disminuya considerablemente. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te sientes parte de un lugar, no te quieres ir. Cuando no te sientes parte de un lugar, si además le puedo añadir que me encuentro en situación de aislamiento, pues evidentemente esa persona lo que piensa es, en cuanto tenga la mínima oportunidad, me voy. Entonces, cultura organizacional de integración que va a servir para que la persona se sienta representada y haya también una mayor cohesión dentro de este grupo y una menor rotación, que también es importante, ¿no? Las empresas, a los proyectos, nos gusta sentirnos en espacios donde nos quieren y podemos aportar cosas, no donde nos juzgan permanentemente y minusvaloran nuestras aportaciones. Pues si le añadimos el plus de otra cultura donde hay diferencias, pues imaginaros cómo nos podríamos sentir, ¿vale? Pues esa es la línea que os preparaba ya como última diapositiva de presentación, un poquito de resumen en fin, tener una idea clave, ¿no? Que pienso que os puede sumar y que os llevéis de aquí como algo que poder aplicar en vuestro día a día, ¿no? A nivel práctico. Hemos visto que los equipos multiculturales viven casuísticas emocionales distintas y al final, pues esto va a afectar a esa desregulación emocional que hablábamos, ¿no? Es algo de lo que trabajamos bastante. Cuando hablamos de bienestar emocional nos referimos a esto, no a unas cosas tipo estar en un spa y me encuentro mejor. No, nos mejoramos a trabajar con todas estas disonancias que hay en la parte, digamos, más interna de nuestra mente. También estamos explorando lo importante del papel del líder como regulador emocional y agente de empatía, ¿no? Como término que estábamos viendo anteriormente. Y en términos de comportamiento, la idea clave es que poder, digamos, trabajar, gestionar bien esta diversidad va a hacer que podamos comportarnos de una forma más innovadora, de una forma más cohesionada, como os decía antes, y sobre todo pues que nuestro equipo, que es de lo que se trata, sea resiliente al máximo. ¿Qué es una idea entonces clave? Liderazgos sí, conscientes durante todo el tiempo, más allá de los números, necesitamos estar presentes todo el tiempo. Y esto, evidentemente, con la finalidad de proteger a los equipos, pero también con la finalidad de multiplicar nuestro valor estratégico en esta diversidad que las organizaciones han vivido, pero que hoy día es
pues, más notoria en cualquiera de los campos donde nos podamos mirar, ¿no? Entonces, tanto en lo personal como profesionalmente, acompañar a líderes es lo mejor que podemos hacer y también como miembros de los equipos, levantar la mano y denotarlo para que veamos que el fin, en definitiva, es cuidar a las personas. Y cuando cuidamos a las personas, pues lo vamos a traducir en el cuidado de la empresa, ¿no? Es un poco lo que en definitiva también se busca, este gran ente familia que podemos llamar empresa. Bueno, espero que os haya gustado la presentación que os he preparado y me encantaría dedicar estos 10 minutitos finales a algunas preguntas o espacios a compartir que os apetezca. Gracias, Mariola, la verdad que muy interesante. Como os he comentado al inicio del webinar, podéis levantar la mano o bien os damos acceso, activáis el micro y preguntáis directamente, o bien podéis ir poniendo las preguntas por el chat en P y R. A ver, vale. Gracias a ti, Vanessa. Bueno, si no hay dudas, Sí. pues estupendo, es genial que no tengáis dudas. Muy claro. Nos encantará que nos contéis entonces cómo podéis aplicar las ideas. Gracias a ti. Las ideas que queremos transmitir para mejorar lo que estábamos diciendo, estas diferencias y hacerlas, pues esto, grandes e integradoras, sobre todo, ¿no? Es de lo que podemos tratar. Vale, creo que aquí tenemos una pregunta de Victoria. Hola Mariola, ¿cómo podemos lidiar con un mando que siempre está de la misma manera, neutro a pesar de aportar frescura? Siempre está neutro a pesar de apostar frescura. Es que lo veo distinto. Uno no está, si aporto frescura, no estoy neutra, aporto frescura. No sé si me explico. El- Podríamos aprovechar que parece que hay una tendencia a su frescura me tomo como aportar algunas ideas, ¿no? Algo de lo que decíamos antes, saludar, dar los buenos días. Podemos aprovechar si tiene esta tendencia, esta inercia, pues para tratar de integrar una idea clave. Oye, ¿por qué no mejoramos? Hago este gesto. ¿Qué quisieras mejorar? ¿Por qué no? ¿Qué parece? Podríamos, hago como preguntas abiertas para que sea este líder el que pueda pensar en ampliar un poquito más, mejorar un poquito más, sintiendo cómo su aportación, lo que llamamos frescura, sirve para su equipo. O sea, hacerle consciente, despertarle de esta neutralidad para hacerle consciente de que por donde va bien, pero hay que explotarlo un poquito más. Intento imaginarme la visión que me cuentas, Victoria. Vale, tenemos otra pregunta de Mónica. Bueno, te pregunta, ¿nos puedes dar alguna sugerencia para trabajar mejor el bienestar con equipos en remoto? Sí, en la idea de en remoto, que es una cosa como lo que estamos haciendo aquí ahora, a pesar de que está muy integrado en nuestra sociedad, no deja de ser un pelín todavía distinto a esto de cuando nos vemos en el pasillo y nos tocamos el brazo. Yo propongo que en esa línea siempre planteo que tengamos unos espacios donde compartir un antes y un después de la reunión en remoto. De manera que cuando abrimos la pantalla y aparecemos, no sea ante un grupo de personas que me están mirando, sino ante un grupo de personas con las que ya he estado hablando previamente. Puedo tener un chat, puedo tener 5 minutos de tertulia previos o 5 minutos de tertulia después. Por ejemplo, hemos empezado nuestro webinar de esta mañana con algunos minutos, pues hablando entre nosotras, saludando, dando los buenos días. Esto más extendido. Aquí no lo hemos hecho porque tenemos un tiempo limitado y queríamos aprovecharlo al máximo, ¿no? Pero a lo mejor para el siguiente lo podemos plantear también. Como consejo yo diría esto, un tiempo pre y un tiempo post, donde se naturalice la relación, hablando de cosas como si me gusta más que haya buen tiempo de temperatura o no. Nos da para conocer a otra persona. Digamos que emocionalmente bajamos la barrera del desconocimiento y abrimos la oportunidad la ventana de oportunidad a conocer a los demás. Un tiempo pre y un tiempo post.
Vale, tenemos otra pregunta de Yesenia. Comenta, se ha hablado de personas de distintos países. ¿Se puede actuar de igual forma con personal español de formación en ingeniería que suelen ser muy tímidos? Claro que sí. En este caso, lo que haríamos dentro del plano cultural, por eso decía antes que prevención no intervención, según detectamos qué pasa en la empresa, lo que haríamos sería ver cuáles son las diferencias culturales, porque es verdad, en nuestro mismo país, según qué comunidades, podemos hablar de unas cosas u otras y lo llamamos hasta de diferente manera, pero en el fondo sigue habiendo la misma línea, ¿no? Que sería la comunicación. Pues tendríamos que ver a este equipo de ingeniería con cierta tendencia o que sean en este conjunto entendido más introvertidos, fomentar una cultura, digamos, del compromiso, de la participación, de la inclusión. Luego el que quiera o necesite, pues podemos hacer una actividad, un tallercito más concreto, pues venga, para mejorar mi comunicación en el espacio social. Pero eso sería otra cosa, para no irnos de este tema. Inclusión, entendiendo que no hay diferencias de choque culturales, sino de crecimiento existencial, es decir, cómo es nuestra personalidad. Bueno, pues vamos a favorecer una inclusión respetando que no tienes por qué ser tan o un poco más extrovertido, sí un tanto más participativo. Venga, pues vamos a ocuparnos de que eso sea así. Acordaros de lo que hemos dicho, validando que tu estilo de personalidad, tu autoconcepto es distinto al de otra persona, pero no tenemos diferencias culturales per se. Vale. Eso entiendo, ¿eh? De tu pregunta. También tenemos un comentario de Gloria. Bueno, nos dice, gracias, muy interesante. En nuestra empresa han convivido en el día a día en el ámbito productivo muchas nacionalidades y se hacen grupos y en ocasiones se enfrentan entre ellos. Lo trabajamos con los líderes proponiendo que cooperen en lugar de competir en el trabajo, pero nos gustaría evitarlo de base. Dices una cosa magnífica, Gloria. En este caso estaríamos hablando de la prevención que decíamos anteriormente, ¿no? Fíjate, hay grupos que se enfrentan entre ellos, o sea, no podemos permitir que se estén generando lo que se llama en el plano social pequeños guetos. No puede ser. Debemos de mezclarnos los unos con las otras y viceversa. Lo primero es romper esto de tener grupos separados. Primerísimo. Solo así es como el ejemplo que poníamos antes de la persona japonesa que no opinaba por no molestar y el otro decía, pero esta mujer no habla, no dice nada. Tienen que conocerse entre ellos y tener esta conversación de integración, no de competición. Fíjate que no te digo cooperar, digo integrar. Integrar es más que cooperar. Me tengo que integrar en este equipo al que pertenezco. Tendríamos que ver dónde están esas diferencias y en base a ellas proponer una intervención. Una vez de que esté hecha, entonces prevenimos para que no vuelva a ocurrir. ¿Por qué se ha generado esa discrepancia? ¿Dónde están esos sesgos que decíamos culturales? ¿Dónde están para que se hayan generado estas diferencias? Yo sugiero que esos grupos se diluyan. Vale, Francisco, sí, espero, justo. espero ayudarte, Gloria, que dicho así suena, ¿verdad? Justo también tenemos una pregunta de Francisco. Bueno, pregunta, ¿qué técnicas de mediación se pueden realizar cuando una persona defiende el comportamiento como algo cultural y no cede en adaptar su posición por el bien del grupo? Vamos a ver, tendríamos que ver de qué estamos hablando, ¿vale? Pero en una mediación, la persona ya tiene que ir sabiendo que hay algo que tiene que cambiar. Tenemos que ir aceptando esa realidad, por eso lo llamamos mediar, en mediar. Si no, lo llamamos conflicto y viene alguien de fuera y nos dice, esto está bien, esto está mal, esto lo puedes hacer, esto no. Eso no es mediar. Entonces, dentro de la mediación, la persona tiene que asumir que cuando forma parte, y digo asumir, forma parte de un colectivo, tenemos que hacer cosas para favorecer el bien del colectivo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo ni mío. Me puede gustar comer con la boca abierta. Estupendo, pero cuando estoy en sociedad tengo que comer con la boca cerrada y yo luego en mi casa ya si quiero como con la boca abierta. Entonces tengo que regular también mi relación conmigo y con el entorno. Si la persona está cerrada, hago este gesto en que yo no quiero porque es algo mío y no lo puedo cambiar, hay que valorar cuál es la afectación que tiene en el equipo
y a nivel comportamental las consecuencias que tiene para la empresa. Y hablar con esta persona, claro, sí, sí, no podemos permitir que cada uno vaya por libre. Entonces no somos un equipo, no somos una comunidad, somos uno que hay aquí como un outlier, cuando trabajamos en estadística, ¿no? Haciendo el análisis del dato. Un outlier, vale, pero no estamos integrándolo en la comunidad, algo no estamos haciendo bien. Genial. Bueno, una última pregunta de María Ángeles. Nos comenta, para reflexionar, ¿todo se gestiona en una sala de reunión, a pie de fábrica, en el campo, en un almacén? También se gestionan cosas. Hay muchas culturas. Lo digo por las fotografías de la presentación. Pues gracias, lo tendré en cuenta. La siguiente vez pondré otra en el campo de trabajo. Tienes razón. Genial, pues para no, bueno, muchas gracias. Si no tenéis más preguntas, para no alargar más el webinar, simplemente, bueno, gracias Mariola, ha sido bastante interesante la ponencia y a ustedes también por la participación. Me gustaría mencionar que este webinar ha sido organizado por Language Solutions. Somos una consultoría de idiomas y ofrecemos formación a medida de las necesidades de las empresas. Antes de finalizar, os quería hacer una invitación. El próximo 5 y 6 de noviembre estaremos en IFEMA, en el pabellón 12, donde se celebrará el HR Expo. Nuestro stand será el 12A37 y esperamos veros ahí. Además, el primer día de la feria tendremos una mesa redonda muy interesante. Va a ser a las 12 en la sala 8. Más adelante os vamos a enviar un correo con la información y el enlace para que podáis reservar la entrada a la feria. De nuevo, muchísimas gracias a todos y a ti, Mariola, y bueno, hasta la próxima. Gracias, que Muchas tengáis un buen gracias. día. Buen día, muchas Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, adiós.